Muy buenas noches para todos aquellos que nos ven desde sus casas, aquellos que nos siguen a través del Facebook, para todos aquellos hermanos, amigos del Instituto Carmelitano de Espiritualidad. En esta noche, siguiendo con las enseñanzas de cada jueves, y en este caso con el tema de la Eucaristía, después de ver a diversos santos, después de ver a diversos autores en el Carmelo Descalzo, hoy vamos a ver a la gran Teresa de Jesús, a nuestra madre, a nuestra fundadora. Y desarrollaremos esta enseñanza sobre Teresa de Jesús y la Eucaristía, su relación con el sacramento de la Eucaristía, a partir de diversos aspectos. En 4 momentos hablaremos de esta relación de Teresa con este sacramento. En un primer momento hablaremos de la presencia real de Cristo Jesús. Teresa lo vive. Después, en un segundo momento, miraremos las actitudes de ella frente a este sacramento. En una tercera parte veremos los efectos que produce este sacramento de la Eucaristía en ella. Y por último miraremos la oración y ese momento de la comunión, ese espacio tan especial para Teresa de Jesús, que es ese momento después de la comunión, cuando ella dialoga y trata de amistad y de negocios con Dios. Pero antes de entrar en materia, es bueno ubicarnos un poco y sobre todo aclarar quién es Teresa de Jesús, porque entre nosotros puede haber algunas confusiones, y como en el Carmelo tenemos tantas Teresas, tenemos a Teresa de Jesús, la grande, la de Ávila, pero también tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, la francesa, pero también aquí en Latinoamérica tenemos a Santa Teresa de los Andes, nuestra hermana chilena, y también tenemos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la gran filósofa, de ascendencia judía alemana y muerta en el campo de concentración de Auschwitz. Por eso entonces vamos a aclarar quién es Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Ella, Teresa de Ahumada, nació en Ávila, España, o posiblemente en la casa de campo de su familia en Gotarrendura, a unos 20 kilómetros del norte de Ávila, el 28 de marzo de 1515. Cuando tenía 12 años, queda huérfana de madre y suplica a la Virgen que reemplace el vacío dejado por su progenitora. En su adolescencia ingresa como estudiante del convento de Agustinas de Nuestra Señora de Gracia de Ávila en 1531, y posteriormente, sin estar completamente convencida de su vocación religiosa, ingresa al monasterio carmelita de la Encarnación en Ávila el 2 de noviembre de 1535, a la edad de 20 años. Allí vive una vida de oración donde descubre la riqueza del gran mundo interior que la habita. Y junto a algunas mujeres amigas y con el apoyo de algunos familiares, de algunos confesores, de algunos amigos, decide fundar el monasterio de San José de Ávila. Teresa de Jesús es reconocida por sus grandes escritos. Lo primero que ella escribe como tal, el gran escrito, su autobiografía, el libro de la vida. Pero también tenemos el Camino de Perfección en sus 2 versiones, el Códice de Escorial y el Códice de Valladolid. Pero quizás su gran obra cumbre es el libro de las Moradas, o el el Castillo Interior. También donde nos narra cómo fueron sus fundaciones. Y un texto que para mí significa muchísimo, que son las meditaciones del cantar, los conceptos del amor de Dios, y las cuentas de conciencia o relaciones, un pequeño libro donde ella iba contando también sus historias, sus grandes experiencias de Dios. Pero también aparecen las exclamaciones, que es otro texto muy hermoso, como especie de un diario. Después de comulgar, ella iba anotando en su oración todo esto que acontecía, toda esta experiencia grande del amor de Dios. Pero podemos decir que de los grandes aportes a la espiritualidad que hace Teresa de Jesús tiene que ver con su experiencia mística, en la que descubre la profundidad del alma humana, en cuyo centro acontece esta unión con Dios, expresado como matrimonio espiritual. Muere el 15 de octubre de 1582, es beatificada en 1614,
canonizada en 1622 y declarada la primera mujer doctora en la Iglesia en 1970. Después de haber hecho esta ubicación, ahí sí nos adentramos en el tema como tal y en lo que Teresa nos enseña acerca de su experiencia con el sacramento de la Eucaristía. La primera parte, esa presencia real de Cristo Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Pero iniciemos con la vida de Teresa. Ella en su familia ha recibido una formación cristiana básica, normal, propia de las familias de las iglesias o de la iglesia antes del Concilio de Trento, que tuvo lugar entre 1545 y 1563. Pues Teresa lo que recibe allí es una formación propia de su época y la recibe en su familia, una Eucaristía dominical, una comunión en la familia en el tiempo pascual y en momentos especiales, procesiones populares y especialmente las procesiones en la fiesta del Corpus Christi. Pero a pesar de todo esto, Teresa no nos va a hablar casi nada de su experiencia eucarística durante su infancia y adolescencia. Y solo hace una primera referencia al sacramento de la Eucaristía en su autobiografía, en el libro de la vida, en el capítulo 4, donde se dan las primeras alusiones al sacramento, unidas a la necesidad de tener oración, y especialmente de tener oración con un libro acabando de comulgar. Es aquí en este capítulo 4 donde Teresa de Jesús nos empieza a hablar de estas experiencias de oración y cómo después de comulgar es cuando ella va descubriendo que es el mejor momento para entrar en ese diálogo íntimo con Cristo Jesús. Ya en el monasterio de la Encarnación, cuando tiene 20 años, la vida eucarística es la propia de la comunidad religiosa de ese entonces. En el Carmelo, la celebración de la Eucaristía se constituía en el acto comunitario por excelencia. Pero a las religiosas no se les permitía comulgar todos los días, y esta es una característica de ese tiempo. Recordemos que solo con el Papa Pío X, ya a comienzos del siglo XX, es cuando los fieles tienen acceso a la comunión diaria. Bien, esta experiencia que ella nos cuenta en un inicio, pues trataba de tenerla al menos los domingos o cuando sus confesores se los permitían o cuando ella tenía un deseo muy grande de comulgar. Pero sucedió algo que fue la gran enfermedad que Teresa la paralizó por completo entre 1540 y 1542. Y como fruto de esta experiencia de parálisis en la vida de Teresa de Jesús, donde no podía moverse, le quedó el gran fruto de la oración. Como ella misma nos dice en el libro de la vida, en el capítulo 6, un deseo de soledad, es amiga de tratar y hablar en Dios. Y miren lo que ella nos dice, de comulgar y confesar muy a menudo y desearlo. De esa manera es como en Teresa de Jesús se va afianzando todo este itinerario espiritual y toda esta devoción eucarística. Pero serán las grandes gracias místicas que Teresa va a recibir de parte del Señor las que la van a fortalecer en su piedad eucarística. Y es lo lógico, después de todo lo que ella va viviendo y sobre todo de esas experiencias tan fuertes del encuentro con Dios. Y cómo ella se va centrando en el misterio de Cristo. Y por eso nos regala unos textos hermosísimos, Santa Teresa, acerca de cómo es su experiencia cristológica, de cómo ve a Cristo Jesús, de cómo Él le habla, de cómo va viviendo experiencias muy grandes de encuentro con Él. En el momento cuando se da la Inquisición y cuando sale el famoso índice de libros prohibidos por el inquisidor, la mayoría de los libros que Teresa tenía para realizar su oración pues son prohibidos y son retirados. Y Teresa se queda sin los grandes amigos y sus grandes amigos que son los libros. Pero como el Señor en su experiencia le dice, yo seré tu libro vivo. Y como en todas estas experiencias de Cristo, de encuentro con Cristo, Teresa se va centrando única y exclusivamente en Él. Y es así como en los escritos teresianos vamos a encontrar dos grandes capítulos muy importantes que nos hablan
de toda la experiencia cristológica y cómo ella se vuelve la gran defensora de la sacratísima humanidad de Cristo Jesús el Señor. Y son los famosos capítulos 22 del libro de la vida y el 7º capítulo de las sextas moradas. Los dos grandes textos cristológicos por excelencia, donde Teresa de Jesús nos va a hablar de la importancia de centrar nuestra vida única y exclusivamente en la persona de Cristo Jesús el Señor. Y es así como la presencia eucarística de Cristo pasó a tener ese lugar central en la vida de Teresa. A partir de esas experiencias, ella comenzó a comulgar casi a diario, aunque fuese mal visto por sus hermanas y por muchos de sus confesores. Pero cuando las gracias místicas comenzaron a desbordarla y comienzan a crecer en la vida de esta mujer, los confesores y los teólogos empiezan a poner en duda todo esto que a ella le estaba pasando. Y una de las pruebas más duras que experimentó Teresa de Jesús fue la prohibición de comulgar muy a menudo. Este mandato de su confesor de dejar de comulgar tan a menudo y de dejar la soledad, a ella le ocasionó una gran prueba. Y ella nos lo narra en el capítulo 25 del libro de la vida. Pero al final esto fue una prueba pasajera, pues su deseo de comulgar y las experiencias fuertes del amor de Dios la llevaron a cada día a desear y desear y desear más. Y hermosamente en el capítulo 39 del libro de la vida nos va a expresar todas esas experiencias hermosas de cómo esos deseos de ella de comulgar a pesar de tantas prohibiciones pues se van haciendo realidad. Y cómo ese encuentro profundo con Cristo Jesús, Eucaristía, la va cambiando, la va transformando y sobre todo le va enseñando tantas cosas acerca del misterio divino. Pero ¿qué nos dice específicamente Teresa de Jesús sobre esa presencia de Cristo en la Eucaristía? Ella nos va a decir que el Señor se nos presencializa como cuando estuvo en el mundo, y que ella no entiende cómo personas de su época le decían que deseaban haber vivido en el tiempo en que Jesús pasó aquí sobre la tierra, y ella decía, pero están locos, no alcanzo a entender esto, si es que lo tenemos en la Eucaristía, y lo mismo que Él estuvo aquí históricamente, lo vamos a encontrar en su presencia eucarística velada, pero desde los ojos de la fe lo podemos descubrir. Miremos lo que ella misma nos dice. Dice Teresa en el Camino de Perfección, en el Códice del Escorial, en el capítulo 61, numeral 3. Mas tenía tanta devoción y tan viva fe, que cuando en algunas fiestas oía personas que quisieran ser en el tiempo que andaba Cristo en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole que, teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, ¿qué más se les daba? Con estas expresiones, Teresa de Jesús nos viene a decir, miren, no deseemos haber estado en el tiempo de Jesús o tal vez haberlo conocido mientras Él estuvo aquí históricamente, porque es que Él nos ha dado ese gran regalo, que es su presencia en la Eucaristía. Y lo mismo que tuvieron allí estos discípulos, seguidores de Jesús, nosotros también lo podemos tener hoy en el sacramento de la Eucaristía. Pero es en el libro de las moradas donde ella nos va a hablar de ese reconocimiento de Cristo que se halla corporalmente en la Eucaristía. Son muchos los textos donde Teresa de Jesús nos habla de esto, y tuve que escoger muchos de ellos porque de verdad el encuentro de Teresa con Cristo Jesús, Eucaristía, pues nos refleja su gran experiencia y sobre todo nos refleja los grandes regalos que el Señor le dio y cómo nos dejó esas enseñanzas para que nosotros tomemos conciencia de lo que significa todo esto. Como entonces allí en el libro de las moradas, en la quinta morada, capítulo 1, número 11, ella vive esa experiencia y nos recomienda de cómo estamos todos llamados a recibirlo y cómo en últimas el Señor a todos nos acoge y a todos nos besa. Y este tema del beso de Dios es una de las características grandes que va a tener Teresa de Jesús en
el escrito de las meditaciones sobre el cantar que más adelante veremos. Pero miremos como nos dice Santa Teresa en el libro de la vida y como nos muestra una de sus principales experiencias eucarísticas allí en el capítulo 38, en el número 19. Cuando yo me llegaba a comulgar y me acordaba de aquella manera que había visto y miraba que era el que estaba en el Santísimo Sacramento, y muchas veces quiere el Señor que le vea en la hostia, los cabellos se me espeluzaban y toda parecía me aniquilaba. Oh Señor mío, mas si no encubrierais vuestra grandeza, ¿quién osara llegar tantas veces a ocultar cosa tan sucia y miserable con tan gran majestad? Bendito seáis, Señor. Ante esta experiencia de Teresa, le pide, pero ¿cómo así que te escondes? ¿Cómo así? Si nosotros lográramos descubrir que debajo de esa forma tan escondida para nosotros se alberga toda esta gran majestad, ¿quién osara llegar a recibirlo tantas veces? ¿Quién osara llegar a poder tener acceso a Él? ¿Quién osara a tantas cosas? Bien, estamos pasando, y ustedes sobre todo en sus casas, yo sé, y muchos de ustedes me lo han comentado, pasan momentos difíciles por no poder recibir a Jesús, por no tener acceso al sacramento como tal. Pero Teresa de Jesús nos anima y nos invita a descubrirlo en nuestro interior. Podemos decir entonces que Santa Teresa entiende el sacramento de la Eucaristía como algo dinámico, pues el Señor quiere entrar en ese contacto dialogal con quien lo recibe. Pero no solo con quien lo recibe sacramental, sino con todo aquel que quiera descubrirlo en su interior, con todo aquel que quiera entrar en ese diálogo profundo con Él. Ella va a aprovechar los textos bíblicos que conocía con sus personajes principales para ayudarse a entrar más profundamente en esta comunión con Cristo. Por ejemplo, ella aprovechaba su afinidad con muchas mujeres que se presentan en el Evangelio y de manera concreta le encantaba identificarse con la mujer samaritana del Evangelio según San Juan, o con la gran pecadora como él se identificaba con María Magdalena. Y cómo entonces a través de estos textos y de estos personajes ella descubría que después de recibir a Cristo Jesús, Eucaristía, era ese momento más propicio para entablar ese contacto dialogal con Cristo Jesús después de comulgar, para hablar de amores y tratar de negocios con Él y tratar con esa gran hermosura, con esa hermosura que a ella la desborda, con esa gran hermosura que, como ella escribe en uno de sus hermosos poemas y que ahora escucharemos esa canción, Teresa va a hablarnos de ese momento en que Cristo Jesús se une con ella, de que Cristo Jesús entra a unirse por completo con nosotros a través de este sacramento y nos concede la gracia de que también nosotros nos unamos con Él. Por eso, en este texto, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, Teresa nos va a hablar de ese momento hermoso de unión, de ese momento donde Él quiere obrar esa transformación, donde Él quiere divinizarnos cada día. Por eso los invito a que escuchemos a través de la canción este texto de Teresa de Jesús, oh hermosura que excedéis.
sin dolor, deshacer el amor de las criaturas. Conudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis. Pues atado fue Satanás a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene sed con el ser que no se acaba sin acabar. Sin tener que amar, amáis, engrandecéis vuestra nada. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Con esta hermosa poesía de Teresa de Jesús, continuamos en el segundo momento. ¿Cuáles eran las actitudes de Teresa de Jesús ante la Eucaristía? Acabamos de decir que Teresa utilizaba los personajes bíblicos, y en especial esos personajes con los cuales se identificaba, para entablar ese diálogo profundo con Cristo Jesús. Y algunas veces se identificaba con la samaritana, otras con María Magdalena, pero muchas veces también se identificaba con muchos de los discípulos para ver cómo era que ellos respondían o cuáles eran sus actitudes de respuesta ante el encuentro con Cristo Jesús, Eucaristía. Pero después de comulgar, Teresa de Jesús vivía unas experiencias muy fuertes de recogimiento. ¿Y qué significa recoger en términos de oración, en términos de espiritualidad? Recoger nuestro sentido, recoger todo nuestro ser, recoger nuestras potencias, memoria, entendimiento, nuestra voluntad. Es decir, centrarnos en la persona de Cristo Jesús, el Señor. Y con esa ayuda de esos grandes personajes de los textos bíblicos que ella escuchaba por homilías o por algunas historias sagradas o algunos libros de la época que ella tanto leía y que le gustaban, ella trata entonces de descubrir esas actitudes de acogida a Jesús para encarnarlas, para hacerlas propias. Teresa no se queda en que eso lo hizo la mujer samaritana. Teresa asume esas actitudes de esta mujer y desea, como ella, después de toda esta experiencia allí al lado del pozo, ir a contarle a todos los demás las misericordias que el Señor ha obrado con ella. Y así ella misma nos lo dice. También del Camino de Perfección, Códice del Escorial, capítulo 61, número 9. Mas acabando de recibir al Señor, teniendo la misma persona delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma y miraos al corazón, que yo os digo, que no viene tan disfrazado, que de muchas maneras no se da a conocer conforme el deseo que vos tenéis de verle, y tanto lo podéis desear que se os descubra del todo. Teresa de Jesús nos habla entonces de ese deseo por Cristo Jesús el Señor, y que conforme a nuestros deseos, así Él se nos irá descubriendo, así Él vendrá sin ningún disfraz, así Él vendrá sin necesidad de ninguna otra mediación, sino que Él se nos mostrará desde dentro, desde lo más profundo de cada uno de nosotros. Y por eso ese momento de comulgar, ese momento de cerrar los ojos, de hacer silencio y de entrar en ese diálogo íntimo con Cristo Jesús.
Las múltiples revelaciones que ella tuvo la ayudaron a comprender la importancia de llevar muy limpia su alma, de que en ese momento de entrar en ese diálogo, de recibir a Cristo Jesús en el sacramento de la Eucaristía, su conciencia, su necesidad de descubrirse limpia, de descubrirse completamente amada por el Señor, la llevaba a no pecar, a tener una conciencia tan grande, de no hacer nada que le desagradara, de no hacer nada que le pudiera enfadar. Y por eso Teresa de Jesús va generando una conciencia muy profunda de no ofenderle, de no desagradar en nada a Cristo Jesús el Señor. Y cuando no podía recibirlo, porque se lo prohibía, ¿no? Porque sencillamente decía que no podía recibirlo, nos escribe algo muy apropiado también para todo esto que estamos viviendo, para todo esto que les decía ahora y que muchos de ustedes nos han comentado de la dificultad de no tener a Cristo Jesús, Eucaristía en sus casas, o de no poder ir al templo, o de no poder recibirlo sacramentalmente. Miren lo que nos dice Teresa de Jesús: cuando no comulgaren y oyereis misa, podéis comulgar espiritualmente, y es de grandísimo provecho, y hacer lo mismo. Es mucho lo que se imprime aquí el amor de este Señor, porque aparejándoos a recibir, jamás deja de dar por muchas maneras que no entendemos. Es llegarnos al fuego que, aunque le haya muy grande, si escondéis las manos, mal os podéis calentar. Quedaros es frío, aunque todavía es más que si no vierais el fuego, calor alcanza estando cerca. Esa figura de Teresa de Jesús tan hermosa del fuego, donde nos dice: mire, el fuego puede estar ahí, pero si no te acercas, si no sacas las manos y permites que ese fuego te calienta, sino que vives escondida y no te acercas a este fuego, pues vas a seguir con ese frío. Pero sencillamente, si le permites a Él y te acercas a este gran fuego del amor, sencillamente Él te va a calentar. Y eso es, en últimas, lo que Teresa nos está diciendo frente a la actitud que debemos tener al momento de comulgar, al momento de acercarnos a Él. Nada sacamos con recibirlo, nada sacamos con ir a la Eucaristía todos los días y comulgar, si tal vez es como ir a recibir quién sabe qué, y no dialogamos con Él y no entramos en esa intimidad. Y por eso, en muchos de los testimonios de ustedes, cuando nos han contado de cómo han vivido esta Semana Santa, muchos nos decían: es que ha sido muy especial, porque ha sido todo tan restringido, porque no podemos entrar en ese contacto con la Eucaristía, pero desde las profundidades del corazón tal vez hemos tenido unos diálogos que nunca habíamos tenido. Y eso es lo que nos aconseja Teresa, y de ahí la importancia y de ahí el recalcar frente a esta actitud de Teresa de Jesús, frente a la Eucaristía, a ese momento de recibir, recoger nuestros sentidos, recoger todo nuestro ser y sentarnos y adentrarnos en las profundidades de nosotros mismos y sentarnos a dialogar con Él, sentarnos a hablar profundamente con este Dios amor, con este fuego que quiere calentarnos, que quiere que sencillamente nosotros nos acerquemos a Él y nos dejemos calentar por su amor. Por eso escribe otro texto donde ella expresa la dicha de sentirse enamorados, la dicha de un corazón que se deja calentar por el fuego abrasador de Dios. Y así nos escribe también esa hermosa poesía de todo aquel que experimenta la dicha del amor de Cristo Jesús el Señor. Cierra tus ojos y escucha estas palabras de Teresa de Jesús y déjate enamorar también. Y deja que Él te hable al corazón. Permítele que Él transforme tu tristeza, transforme todo eso que puedes estar viviendo hoy, tu soledad, en dicha, en alegría, en el fuego de su amor.
En Él encuentra su gloria y su contento, nos dice Teresa. Y esa gloria y ese contento que el Señor nos ofrece, esa dicha de experimentarnos unidos a Él, se nos facilita muchísimo en el sacramento de la Eucaristía. Pero veamos ahora en esta tercera parte los efectos que va dejando el sacramento de la Eucaristía en quien lo recibe. Alguien me decía, mire, después de todo esto que estamos viviendo, me lamento de todos los días en que, pudiendo haber ido a la Eucaristía, no fui y me quedé viendo televisión o pereceando en casa. Y me decía, no sabe lo que me ha costado esos momentos en que, pudiendo haberlo hecho, no lo hice. Pero hoy el Señor nos ofrece su amor y nos lo sigue ofreciendo, y sobre todo nos invita a descubrir su habitación en cada uno de nosotros. Somos privilegiados de descubrir a Cristo Jesús. Somos privilegiados de tomar conciencia de ese Dios que nos habita, de que no estamos solos, de que es verdad, de que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y de que Él está en cada uno de nosotros por el solo hecho de haber sido llamados a la vida, por el solo hecho de ser criaturas a su imagen y semejanza. Pues uno de esos efectos que produjo en Teresa fue el de consumirla en Él. Nos dice ella, es imagen viva, no hombre muerto, sino Cristo vivo. Y da a entender que es hombre y Dios, no como estaba en el sepulcro, sino como salió de Él después de resucitado. Y viene a veces con tan grande majestad que no hay quien pueda dudar, sino que es el mismo Señor. En especial, en acabando de comulgar, que ya sabemos que está allí, que nos lo dice la fe. Represéntase tan Señor de aquella posada que parece toda deshecha el alma, se ve consumir en Cristo. Oh Jesús mío, ¿quién pudiese dar a entender la majestad con que os mostráis? Este texto del libro de la vida, en el capítulo 28, numeral 8, nos refleja esa experiencia grande de encuentro con Cristo Jesús resucitado. Y es allí donde Teresa empieza a transformar su manera de ver a Cristo Jesús. Después de meditar tanto en la pasión, después de acompañar tanto a Jesús en el huerto de los olivos, que era una de sus oraciones preferidas, el Señor se le empieza a mostrar resucitado, a mostrar vivo, a mostrar de una nueva manera. Y por eso nos dice Teresa de esa forma como Él se le muestra y cómo la deshace y sencillamente la vuelve una con Él, la consume en Él. La Santa Aurencia nos invita entonces a llegar a este sacramento con fe y amor, pues Él puede llenarnos de todas sus riquezas. Y miren esto tan interesante que ella nos dice, nos quedamos pidiendo cualquier cosita, nos quedamos detrás de muchas otras cosas y vamos corriendo tras muchos tesoros falsos, sabiendo que Él es el gran Rey, que Él es el dueño de todo y que Él nos puede dar todas las riquezas que Él quiera darnos si lo deseamos. Nos dice Teresa, pienso que si nos llegásemos al Santísimo Sacramento con gran fe y amor, que de una vez bastase para dejarnos ricas. ¿Cuánto más de tantas? Sino que no parece sino cumplimiento el llegarnos a Él, y así nos luce tampoco. Oh miserable mundo, que así tienes tapados los ojos de los que viven en ti, que no ven los tesoros con que podrían granjear riquezas perpetuas. Este hermoso texto de las meditaciones del Cantar, en el capítulo 13, en el número 13, Teresa nos está invitando a que tomemos conciencia. Miren, no estamos tratando con cualquier persona, estamos tratando con el Señor, con el Rey de Reyes, con el gran Rey poderoso que nos quiere dar todo a borbotones. Pero nos quedamos pidiéndole bobadas, pidiéndole cositas, y nos quedamos tratando con Él pequeños negocios, cuando en realidad Él quiere dárnoslo todo, cuando Él no tiene tasa en su misericordia, cuando Él sencillamente se quiere dar, pero requiere que nosotros lo deseemos. Él quiere que nosotros entremos en ese diálogo profundo con Él y que simplemente le permitamos a Él
que haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Y ese efecto de cómo Jesús la consume, de cómo la va enamorando, de cómo la va volviendo más en Él, también Teresa va a hablarnos de otro gran efecto y cómo es que el Señor la sanó y cómo nos sigue sanando y cómo Él quiere sanarnos. Por eso en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanta enfermedad, Teresa nos recuerda la importancia del sacramento, la importancia de adentrarnos en las profundidades de nuestro ser y de suplicarle que nos sane. Miren lo que nos dice Teresa tan hermosamente. ¿Cómo entonces Teresa experimentó que Jesús es la gran medicina para los males corporales y que también poco a poco Jesús va produciendo una comprensión vivencial del misterio de la salvación y ella logra expresar todo esto de una manera hermosa, como nos lo cuenta en las exclamaciones del cantar, como ella después de comulgar empieza a escribir a través de imágenes todos estos sentimientos, todas estas emociones. Y miren y escuchen este texto tan hermoso de Teresa de Jesús en las exclamaciones 9 en el número 2. Oh vida, que la dais todos, no me neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la quieren. Yo la quiero, Señor, y la pido, y vengo a vos. No os escondáis, Señor, de mí, pues sabéis mi necesidad y que es verdadera medicina del alma, llagada por vos. Oh Señor, qué de maneras de fuegos hay en esta vida. Oh, con cuánta razón se ha de vivir con temor. Unos consumen el alma, otros la purifican para que viva para siempre gozando de vos. Oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios, cómo manaréis siempre con gran abundancia para nuestro mantenimiento, y que seguro irá por los peligros de esta miserable vida el que procurase sustentarse de este divino licor. Este texto hermoso y esta manera como Teresa lo expresa a través de todas estas imágenes la lleva a ella a convencerse de cómo estos efectos de Jesús que la sana, que la consume, que la vuelve una con Él, que la transforma, que la lleva a amar plenamente, nos deben también llevarnos a nosotros a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestro encuentro con el Señor. Teresa tuvo unas grandes experiencias, y digo yo, unas experiencias muy locas, unas cosas muchas veces inimaginables. Pero miremos una de estas que a mí siempre me ha impresionado y que se las comparto, que encontramos en las cuentas de conciencia, una cuenta escrita el 8 de abril de 1571 en Salamanca, donde ella nos habla de cómo el domingo de Ramos, acabando de comulgar, tuvo una gran experiencia y sobre todo que ella era muy devota de esa celebración del domingo de Ramos y cómo, aunque tuviese muchas restricciones para recibir la Eucaristía, llevaba alrededor de 30 años comulgando ese día. Y miren el gran regalo que el Señor le realiza. Nos dice Teresa: el día de Ramos, acabando de comulgar, quedé con gran suspensión, de manera que aún no podía pasar la forma. Y teniéndomela en la boca, verdaderamente me pareció, cuando torné un poco en mí, que toda la boca se me había henchido de sangre. Y parecíame estar también el rostro y todo ello cubierta de ella, como que entonces acabara de derramarla el Señor. Me parece estaba caliente y era excesiva la suavidad que entonces sentía, y díjome el Señor: hija, yo quiero que mi sangre te aproveche y no hayas miedo que te falte mi misericordia. Yo la derramé con muchos dolores y gózalos tú con gran deleite, como ves. Bien te pago el convite que me hacías este día. Estas palabras tan hermosas de Teresa y esa manera como Jesús le devuelve con gratitud todo eso que ella durante 30 años hacía por comulgar el domingo de Ramos,
y toda esa acogida que le hacía ella al Señor, pues cómo se ve recompensada y cómo le regala esta experiencia de descubrir a Jesús vivo y sobre todo de cómo la sangre del Señor la experimenta ella tan viva, tan real y sobre todo su misericordia. Pero para que miramos cómo en ese mismo día ella nos habla de otra gracia que también es muy especial y de cómo el Señor la sana y de cómo el Señor nos sigue sanando también a cada uno de nosotros. Nos dice más adelante en el numeral 3: antes de esto había estado, creo, 3 días con aquella gran pena que traigo, más unas veces que otras, de que estoy ausente de Dios. Y estos días había sido bien grande, que parecía no lo podía sufrir. Y habiéndome estado así harto fatigada, vi que era tarde para hacer colación y no podía, y a causa de los vómitos, háceme mucha flaqueza no la hacer un rato antes. Y así con harta fuerza puse el pan delante para hacérmela para comerlo. Y luego se me representó allí Cristo, y parecíame que me partía del pan y me lo iba a poner en la boca, y díjome: come, hija, y pasa como pudieres. Pésame de lo que padeces, mas esto te conviene ahora. Quedé quitada aquella pena y consolada, porque verdaderamente me pareció se estaba conmigo y todo otro día, y con eso se satisface el deseo por entonces. Esta experiencia fuerte que vive Teresa de Jesús allí, y de cómo se lamenta por no poder haber hecho antes la cena y sus trabajos y sus cosas, y a pesar de todos los vómitos que ella tenía, porque Teresa durante toda su vida sufrió de grandes vómitos de mañana y de noche, cómo el Señor en medio de su dolor, en medio de todas estas cosas por las que está pasando Teresa, se le acerca y le da a comer de su pan. Esa experiencia preciosa de Teresa de Jesús nos lleva a que pensemos cómo el Señor, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras enfermedades, nos sigue consolando, nos sigue acercándose, nos sigue hablando de cómo su amor está siempre a nuestro lado y de cómo Él sufre con cada uno de nosotros. Por eso les insisto, no estamos solos. Jesús está a nuestro lado, pero sobre todo Jesús nos habita y Él quiere y sufre con nosotros y quiere acompañarnos. Por eso los invito a que en esos momentos de angustia, de desesperación, de soledad, de experimentar tantas cosas que estamos experimentando en estos días de encierro, que no nos olvidemos de que Él está con nosotros, de que Él nos habita, pero quiere que dialoguemos, quiere que hablemos con Él. Por eso Teresa expresa también estos diálogos amorosos con Cristo Jesús en un hermoso coloquio. Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. Y muchos músicos, muchas personas se han basado en estos textos bellos de Teresa de Jesús y lo han expresado a través de la música. Por eso los invito también en este momento, y ya para ir finalizando casi nuestro encuentro con Teresa de Jesús y la Eucaristía, a que escuchemos y sobre todo a que entablemos ese diálogo profundo de amor con Cristo Jesús que nos ama. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en que me detengo, con vos en que os detenéis.
Bien, todas estas experiencias de diálogo, de encuentro con Cristo Jesús, de amores con quien sabemos nos ama, nos regalan estas experiencias profundas de Teresa de Jesús en ese diálogo con Él, y cómo entonces nosotros estamos llamados a también vivir esas experiencias de encuentro con Jesús, como tantos personajes del Evangelio, como tantos hombres y mujeres en la historia, como tantas personas que abrieron su corazón a Cristo Jesús, el Señor, el misterio de Dios. Como ya lo dijimos, después de comulgar, es cuando Teresa de Jesús experimenta el sentirse consumida, consumirse en Cristo Jesús. Pero de la misma manera, ella va a experimentar cómo se hace una con Él. Experiencias que vive alrededor del año de 1575 y nos dice: un día, acabando de comulgar, me pareció verdaderamente que mi alma se hacía una cosa con aquel cuerpo sacratísimo del Señor, cuya presencia se me representó y hízome gran operación y aprovechamiento. Cómo el encuentro con la persona de Cristo Jesús realiza en el corazón humano unas grandes transformaciones, unos grandes momentos especiales que, aunque no nos demos cuenta, Teresa es muy consciente de eso y nos ayuda a que caigamos en la cuenta de toda esa obra grande de Dios en nosotros. Pero también Teresa experimenta que después de recibirlo sacramentalmente, todo su ser queda convertido en un auténtico paraíso, donde Dios Padre acoge y recibe al Hijo. Y esta es una de las grandes experiencias trinitarias de Teresa de Jesús. Hemos dicho que Dios nos habita, que Jesús nos habita, pero esos grandes místicos, y especialmente Teresa de Jesús, al igual que Isabel de la Trinidad, logran profundizar tanto en estas experiencias que nos dicen que ya no es solo el Hijo, sino que es también el Padre y el Espíritu, y de cómo toda la Trinidad nos habita. Y miren tan hermosamente cómo, después de comulgar, Teresa tiene este encuentro profundo y descubre cómo el Padre recibe al Hijo en nuestro corazón, en nuestro interior. Miren este texto tan hermoso que nos dice Teresa. Una vez, acabando de comulgar, se me dio a entender cómo este sacratísimo cuerpo de Cristo le recibe su Padre dentro de nuestra alma. Como yo entiendo y he visto, están estas divinas personas. Y cuán agradable le es esta ofrenda de su Hijo, porque se deleita y goza con Él. Esta experiencia trinitaria de Teresa de Jesús, pues hace realidad lo que nos dice el Evangelio de Juan, como Juan escribe: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre llamará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pues este texto que escribe San Juan allí, Teresa lo vive grandemente y descubre cómo Dios Padre es quien recibe a su Hijo en nuestro interior. Y esto ya son cosas grandísimas de la experiencia trinitaria de Teresa de Jesús, precisamente con el sacramento de la Eucaristía. Y cómo Dios Padre acoge grandemente a Cristo Jesús
en nuestro interior, en el corazón de cada uno de nosotros. Pero por último, y ya para ir terminando, el sacramento de la Eucaristía queda relacionado con la doctrina espiritual de Teresa de Jesús, expuesta en su obra grande, en las moradas, en el castillo interior. Y es lo que tiene que ver con el matrimonio espiritual. Esa metáfora que va a utilizar Teresa del matrimonio espiritual para hablarnos de la unión de Dios con nosotros, de la unión de Dios con el alma. Y la primera vez que a ella le sucede ocurre después de comulgar, de recibir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y adivinen de quién los recibe. Lo recibe de manos de San Juan de la Cruz. Una experiencia hermosa que ella vive en el monasterio de la Encarnación el 18 de noviembre de 1572. Acontecimientos espirituales en la vida de Teresa que sucedieron después de comulgar y que así ella, luego en el libro de las moradas, en la séptima morada, en el capítulo 2, nos va a hablar de esta hermosísima experiencia del matrimonio espiritual. A otras personas será por otra forma, nos dice Teresa. A esta de quien hablamos, que es ella misma, se le representó el Señor acabando de comulgar, con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tendría cuidado de las suyas, y otras palabras que son más para sentir que para decir. Esta experiencia de Teresa de Jesús en el matrimonio espiritual la lleva a un total convencimiento de que el Señor se encargará de sus cosas, de que ella no tiene que preocuparse ya por las cosas de ella, sino que tiene que trabajar es por la gloria de Cristo Jesús el Señor, porque Él se va a ocupar de sus problemas, de sus enfermedades, de sus cosas. Todo un reto para nosotros hoy. Pero es en su escrito, Meditaciones sobre el cantar, sobre los cantares, o de acuerdo a los editores, la han llamado conceptos del amor de Dios. Teresa nos habla de una figura también muy hermosa con la que quiero terminar esta noche, esta reflexión sobre la Eucaristía, y es el tema del beso, pero no de cualquier beso, sino del beso de Dios. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es un beso? ¿Qué podríamos decir? Tal vez hacemos muchos gestos para referirnos a qué es un beso, pero la realidad es que nos cuesta tanto expresar con palabras la definición de lo que sería beso. Pero si vamos al diccionario vamos a ver cómo es ese encuentro, ese tocar nuestros labios a alguna superficie o alguna cosa, o los labios de otra persona o cualquier otra cosa, pero en realidad es un contacto de nuestros labios, es un absorber algo a partir de esta experiencia del beso. Teresa entonces va a utilizar algo tan humano, un gesto tan humano, y se fija en muchos de los textos del Evangelio que nos hablan de los besos. Y si nos fijamos vamos a encontrar muchos besos, incluso el beso traidor de Judas, pero también los besos de esta mujer que va allí a jugar a los pies de Jesús. Pero también vemos tantos besos en el Evangelio y en los textos bíblicos, pero quizás el gran beso característico es el beso de amor entre la novia y el novio en el cantar de los cantares. Y cómo entonces Teresa va a utilizar esta figura del beso para hablarnos de esa amistad que se genera entre Dios y el alma, y nos va a hablar de ese beso como amistad y paz de Cristo, que hace parte del camino de oración por donde el Señor lleva a las hermanas que se encuentran con ella en sus monasterios, e hijas mías, como las llama Teresa de Jesús en este escrito. Este proceso que Santa Teresa describe en sus meditaciones sobre los cantares, esa etapa de la unión, esa etapa donde Dios quiere absorbernos a través de su beso y nos permite también a través de nuestro beso. En últimas es una consecuencia de este estado de unión entre Dios y el alma. Y así como el beso es una muestra de la relación de confianza entre dos personas
que han alcanzado cierta cercanía, cierto grado profundo de confianza, porque no de buenas a primera vamos a besar a alguien, es en últimas una absorción del uno, perdamos el miedo y sobre todo para que vayamos llegando a un estado de verdadera paz, de verdadera quietud, de encuentro profundo de unión con Cristo Jesús el Señor. Y podemos decir entonces, como lo experimenta Santa Teresa, que el sacramento de la Eucaristía es ese gran beso de Dios que nos regala, es esa posibilidad donde Él nos llega y nos besa y donde nosotros tenemos esa posibilidad de comerlo, de absorberlo, de beber su sangre, de hacerlo uno con nosotros. Entonces, esta figura tan hermosa que va a utilizar Teresa de Jesús del beso no es otra cosa sino esa experiencia profunda de esa reciprocidad. Él nos besa y nosotros lo besamos. Él llega a nosotros como algún día lo hizo en su encarnación, pero que sigue llegando a cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacemos en este tiempo en que no podemos comulgar? Seguir experimentando que Jesús sigue llegando a nuestra alma, que es solo recogernos, que es solo entrar en ese diálogo profundo con Él y dejar que Él nos siga besando, que Él siga llegando a nuestros corazones. La relación con Dios se concretiza entonces en la relación con Cristo, con su sacratísima humanidad, por esa referencia continua de Teresa y por toda su experiencia a un Dios encarnado, a su pasión, pero sobre todo al sacramento de la Eucaristía. Y es precisamente por este sacramento de la Eucaristía donde Dios se nos da como el gran beso a la humanidad, como ese gran beso donde Él se nos sigue dando a cada uno de nosotros para fortalecernos en nuestro camino de oración y de configuración con Cristo Jesús el Señor, y donde Él en el sacramento nos ofrece esa posibilidad de devolverle ese gran gesto que Él tiene. Él nos besa y nosotros lo besamos. Que esta experiencia de amistad, que esta experiencia de descubrirnos amados por Él, que esta experiencia de encuentro profundo con Cristo Jesús, que a través de su encarnación se hizo como uno de nosotros y que tan humanamente besó a tantos para sanarlos, para regalarles la confianza, para unirse a ellos, es posible también hoy para nosotros. Que es verdad que Jesús sigue estando presente aquí en el sacramento de la Eucaristía, pero que también está en toda su presencia real en cada uno de nosotros, porque Él nos habita, porque Él ha estado allí con su Padre y con su Espíritu desde el momento de la creación y ha pensado en cada uno de nosotros. Y tenemos que tomar conciencia de la grandeza, de la dignidad de lo que somos. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo Jesús, y Él hoy nos ofrece su beso de amor, nos ofrece ese trato de amistad, esa señal de paz para cada uno y especialmente para ustedes en sus hogares. Y quiero terminar con esta canción, no sin antes darle las gracias por esta compañía, por estar aquí con nosotros. Hacemos todo esto por ustedes, por todo lo que diariamente nos escriben y nos invitan a seguir adelante y sobre todo a compartirles estas experiencias de encuentro con el Señor a través de nuestros grandes místicos. Teresa de Jesús siga orando hoy por nosotros y sobre todo que ella nos enseñe a descubrir esos besos de Dios a través de Cristo Jesús, Eucaristía. ¿Y qué nos toca a nosotros? Dejarnos besar, permitirle a este buen Dios que nos siga regalando sus besos y nos siga amando. Os invito entonces a escuchar este canto con el que terminamos y a darle gracias a Dios por el sacramento de la Eucaristía y por su presencia que nos habita, por su presencia en nuestro interior.
resida en Dios. Bésame con los besos de su boca. Bésame con tus besos, oh Dios. Bésame con los besos de su boca. Bésame con tus besos, oh Dios. El beso de Dios llena el alma de paz, de su gozo interior. El beso de Dios, amistad del Señor, verdad, fe y amor. Bésame con los besos de su boca. Bésame con los besos de amor. Bésame con los besos de su boca. Bésame con tus besos de amor. Tus besos, Señor.